Pues como marco de la segunda Expo Eléctrica Peninsular 2023, en esta su segunda edición, queremos dar bienvenida a todos los que nos acompañan en este segundo taller del día. En esta ocasión el taller se llama Pruebas Básicas a Transformadores de Distribuidor y lo va a impartir el ingeniero José Julián Prado Romero. El ingeniero es ingeniero electricista con especialidad en sistemas eléctricos, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Se ha capacitado técnicamente en mantenimiento de subestaciones eléctricas, pruebas de transformadores de potencia, protección contra sobretensiones, topografía infrarroja, descargas parciales y calidad de la energía. También se ha capacitado en temas de formación empresarial, tales como plan de negocios, mejora continua, auditorías internas, responsabilidad social, buenas prácticas en el mantenimiento de transformadores, entre otros. En 1995 inició su actividad laboral, desde que egresó del Colegio Nacional de Educación Técnica realizando pruebas de aceptación de equipo eléctrico para PEMEX refinación a través de constructoras como SK, Grupo Tribasa, Chillona, Mecapeña y Consa, entre otras. En octubre del 2002 inició su carrera empresarial realizando su servicio social en Poliemprende con el proyecto Cervelec. Posteriormente se incrementó su actividad empresarial con el apoyo de la Fundación Proempleo Productivo AC. En septiembre de 2008 logra la certificación ISO 9000-2000, renovando el certificado en septiembre del 2011 y en junio del 2020. Logra la certificación empresarial UNCE nivel 1, inherente a las pruebas y mantenimientos de subestaciones, cables de energía, transformadores, tableros, líquidos dieléctricos y sistemas de tierra. En marzo de 2001 se logra el distintivo de empresa heroína por ayudar a sus colaboradores a tener mayor bienestar y a sentirse más felices en el trabajo. Dicho ranking de empresas heroínas que tuvo un impacto de 12 países de Latinoamérica. Actualmente el ingeniero Julián Prado Romero es presidente de la Asociación Mexiquense de Proyectistas, Constructores Electromecánicos y Energías Renovables, AMPROCER AC. Démosles un aplauso al ingeniero José Julián Prado Romero. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el curso intensivo de pruebas básicas a transformadores. Les voy a pedir de que se unan a un grupo de WhatsApp que tenemos, el código QR, que tiene en la parte de la derecha. Para cualquier duda, aclaración, va a estar abierto un mes nada más, para complementar apreciaciones y si tienen alguna duda, y en un momento dado también ahí les vamos a compartir alguna información formato de prueba que es parte de la evaluación que se va a tener. Bueno, en su material hay un entregable, prácticamente toda la información que vamos a ver, y ahorita prácticamente vamos a ocupar unos 40-50 minutos para dar contexto y la parte teórica. Lo más importante en un taller es meter las manos, entonces todos ustedes van a hacer pruebas hoy. Si alguno ya lo ha hecho, pues es para reforzar ese conocimiento, disipar dudas, y los nuevos pues para aprender estos conceptos. Y pues aquí tenemos dos patrocinadores. El primero se llama Zona Eléctrica, que nos hizo favor de facilitarnos dos transformadores. Tenemos aquí a la izquierda un tipo poste y un pedestal para hacer estas pruebas, para probar esta teoría que vamos a ver. Y por otro lado, agradecer a la colaboración de INEVA, el ingeniero Jaime García, que en su momento nos va a explicar aquí los equipos de medición y pruebas de la marca Metrel para hacer estas pruebas básicas. Bueno, hay varias promesas que voy a hacer a continuación. Lo primero te voy a decir por qué probar. No es porque sí, ¿no? Porque me lo pidieron. Hay contexto en esto. Te voy a compartir en dónde dice que debo realizar las pruebas, porque hay muchas ocasiones que a nivel de campo, a nivel de hablando con el cliente, luego te dicen, no, pues si es un equipo nuevo, no te dice que tengo que probarlo. Entonces se van a llevar ese fundamento documental. ¿Cuáles son los motivos de extensión de garantía cuando ya no aplica y el fabricante o los equipos dicen pues ya llegó? ¿Cuáles son las pruebas que se realizan a los transformadores? Vamos a ver cuáles son las que aplican y de esas vamos a hacer 3 en particular.
particular, que son las básicas. Documentos de referencia para las unidades de verificación o para los proyectistas. La NOM 001 es como la Biblia, y aquí para las pruebas hay otros documentos que es nuestra Biblia, y a veces hasta el cotorreo decimos la neta es la neta, y van a ver por qué. Voy a compartir 3 puntos básicos que deben de considerarse para tener un diagnóstico confiable. No nada más es para churrar botones y copiar el resultado, hay otras cosas. También te voy a compartir 7 puntos que debe de incluir un informe de prueba. Si ustedes le ponen un octavo, un noveno, está bien, pero al menos esos son los que recomiendo. Y lo más importante, cómo se realizan, que pues a eso venimos a un taller intensivo, las pruebas a los conformadores de distribución. Y obviamente pues todo esto les voy a compartir una referencia final, que es un regalo, y pues la idea es que pongan atención. En cambio, ¿qué pido? Uno, poner atención, si tienen su celular, pongan en modo silencioso, si quieren tomar una llamada, pueden salir, hay mucho ruido en este lugar, pero bueno, la idea es de que no se distraigan. Hay que participar, comentábamos que vamos a meter la mano, vamos a hacer conexiones, vamos a tomar datos, vamos a tomar lecturas de prueba, y sobre todo lo más importante, está bien, está mal, diagnóstico. Y bueno, al final del día pues hay que estar abierto a nuevas formas. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que algunos colegas dicen, no, pues yo tengo 20, 30 años haciendo pruebas. Pues sí, pero hay otras formas, otras cosas que hay que considerar hoy en día. No significa que la electricidad ha cambiado, simplemente la tecnología es diferente ahora. ¿Vale? Imagínense este escenario. Hoy es el día que necesitas contar con un expediente técnico en donde tienes informes de prueba, en nuestro caso mediciones, comprobaciones, el cual te está pidiendo una unidad de inspección, comúnmente llamada también unidad de verificación. Esta unidad de inspección es lo propio por la ley de la infraestructura de la calidad de las instalaciones eléctricas, y poder contar con el dictamen. Si no tienes dictamen, no tienes suministro de energía eléctrica. Ahí viene la importancia. Entonces, aprender requiere energía, y pues si no tienen un agua, hacemos un break después de la presentación para entrar al tema, porque necesitamos hidratarnos, además que hace calor. Bien, hecho el ESIME, ya me presentaron, su servidor, ingeniero electricista del ESIME Zacatenco, emprendedor con el proyecto Cervelec en el 2002, termógrafo nivel 2, que por cierto mañana va a haber una plática o un curso también a las 9 de la mañana sobre termografía. Por si no se han apuntado, que se anoten. Me he especializado en pruebas y mantenimiento, de multipruebas eléctricas, obviamente, certificación de UNCE, que precisamente formamos parte de UNCE, la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, y el reconocimiento de empresa reunida, que más adelante les vamos a checar. Actualmente presido la asociación mexiquense, que es APROCER, y soy miembro impulsor del modelo de certificación UNCE. Entonces, en la parte de los servicios me he estado divirtiendo en campo, y también en la parte de capacitación, ya sea como asistente o como ponente, dependiendo sea el caso. Y tenemos vinculación con las universidades, precisamente en la materia de vinculación. En la parte gremial, pues hoy estuve ahí en la mañana tomándome fotos en el evento de hoy y algunas reuniones, incluyendo algunas asambleas que se tienen en el gremio. Bueno, esta es una historia de un emprendedor electricista que emprendí en el 2002, como se habíamos comentado, y todo iniciaba desde un proyecto. Al final, cuando uno emprende, haces de chile, mole y pozole, ¿no? Haces instalación, proyecto, mantenimiento y demás, y comento, si hubiera sabido qué significaba emprender, no lo hubiera hecho. Eso es, ya ha pasado el tiempo, sin embargo, siempre es importante emprender, es una oportunidad, y también es bueno que ustedes lo experimenten para ver si es lo suyo, porque a veces se dan cuenta que es lo suyo. Y como todo, ¿no? Si eres ingeniero, si eres electricista, pero no sabes nada de marketing, nada de administración, nada de sistemas de calidad, y hay que volver a estudiar. Con esto quiero decir que siempre hay que capacitarse. Es una actualización continua.
Entonces me di cuenta que sabía de todo, pero no era especialista de nada, entonces me dediqué ya a enfocarme a la parte de las pruebas, que es en lo que me divierto hoy en día. Entonces me convertí en experto. El primer curso fue con el IEEE en México, en la parte de los transformadores, después con los colegas de Europeos Ingenieros, que son distribuidores de la marca Amelio, allí en Guadalajara, y la parte de los sistemas de gestión de calidad. Y logramos una certificación en tiempos de COVID, que también soy medio loco y extremo, como que certificarte en tiempos de COVID, ¿no? Pues así pasa en la parte de las pruebas eléctricas. Bueno, entonces, ¿por qué probar? La primera promesa o el primer cuestionamiento, y por qué no, diríamos, si lo ha hecho Benjamin Franklin desde 1752, ya 271 años, ¿no? Esto no es cosa de ayer. O Nikola Tesla en 1882 y ya llevamos 141 años haciendo pruebas de alta tensión. Pero bueno, también si lo vemos desde el punto de vista natural, hay una curva que es la curva de la bañera o de mortalidad, es donde tenemos más probabilidad de muerte cuando estamos pequeños como personas, que es la mortalidad infantil, y obviamente como todo por servir se acaba cuando ya estamos viejitos, ¿no? Ya andamos chochando, también tenemos más probabilidad de muerte. Y en los equipos eléctricos sucede algo similar, por eso existen las garantías, por eso existen pruebas prototipo, pruebas de rutina en la fábrica antes de que los productos salgan. Y es más, ya en campo hay supervisión, hay comisionamiento, hay unidades de verificación, hay pruebas de aceptación, que es nuestro tema. ¿Para qué? Para asegurar que todo esté bien, para que a la hora de la inauguración todo marche sobre ruedas y sea fiesta y no sea algo traumático. Y como todo, hay un mantenimiento preventivo y posteriormente viene la actualización de los equipos. A nivel mortal podemos decir que hay que probar porque hay incendios por cortocircuito, pero eso cuando no tienes contexto, no eres electricista, posiblemente te haga sentido esta situación. Sin embargo, pues esto como se da en Europa, pues ahí les traemos unos ejemplos de casa, ¿no? De Toluca, en donde precisamente es ese incendio, pero esto es uno porque las protecciones eléctricas no operaron por sobrecorriente y en su momento llegó a ser cortocircuito, hubo sobrecalentamientos, eso se pudo ver detectado con termografía infrarroja, que es el tema que vamos a checar mañana, con un colega Jan Procer también, y también puede ser algo tan básico que desde el proyecto no lo consideraron, no calcularon bien el conductor, no calcularon bien las protecciones. Son muchos factores, todos juegan. Y bueno, pues ya estuvo bien, fue el cortocircuito, pero ¿en dónde dicen? Porque generalmente luego el cliente lo quiere ver en blanco y negro y si uno no dice, como que no te hace caso, ¿no? Porque piensan que le vas a vender nada más las pruebas. Pues lo dice en la norma, aunque no está actualizada pero está vigente, hay un título 4 que son principios fundamentales, y en la sección 4.4, que es construcción y pruebas iniciales, textualmente dice eso: las instalaciones eléctricas deben probarse e inspeccionarse antes de ponerlas en servicio y después de cualquier modificación importante para comprobar la adecuada ejecución de los trabajos con esta norma. Esta norma es de seguridad principalmente. Y también dice que es recomendable que las instalaciones se prueben e inspeccionen periódicamente. Ahí es el recomendable, se debe. Y en el proyecto 2018 ya decía se debe, pero todavía no ha salido. Y creo que no saldrá. La otra, la evaluación de la conformidad. Toda unidad de verificación tiene su famoso PEC, que es la evaluación de conformidad. Y hay varios puntos, ¿no? 10 en particular. Pero nada más nos vamos a enfocar a la parte de las definiciones. Ahí viene lo que decíamos al inicio, el expediente técnico. Es la documentación que incluye el proyecto eléctrico, las listas de verificación y en su caso los informes de prueba, mediciones y comprobaciones. Entonces ahí está el soporte en donde dice, además la información que se recabe genere durante el proceso de verificación. Y como estamos en México y hay mucha variedad, pues aquí es donde la marrana tuerce el rabo cuando ciertas unidades de educación no hacen bien su chamba, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a obtener mediciones, comprobaciones si no haces una verificación, una visita, y tienes un expediente? Pero como todo por su propio peso cae, sea bueno o malo.
La siguiente definición: verificación es la constatación ocular, comprobación, pruebas o examen de documentos que se realiza para evaluar la conformidad de la instalación eléctrica conforme a la norma en un momento determinado, de tal manera que el dictamen de verificación será expedido por la unidad de verificación o unidad de inspección, en este caso, solo si ha constatado que la instalación cumple con la norma. Dicho dictamen debe estar soportado por actas de evaluación de conformidad, así como el expediente técnico, y volvemos al origen, ¿vale? Ahí está todo el fundamento. Ahora, si no es suficiente, de fin de año, el último día del 2021 nos dieron una resolución 550 mejorada, que es la versión 2 del código de red, que se escucha por todos lados, en donde habla de continuidad, de eficiencia, de confiabilidad, calidad y sustentabilidad. ¿Cómo vas a tener una instalación confiable y que el sistema sea continuo si no das mantenimiento, si no das pruebas? O sea, tenemos que dar ese soporte, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces aquí viene otra cosa, aunque no viene bien puntual, ¿no? Importante, un transformador, para que te diga que no implica garantía y el cliente final te diga, pues yo te contraté una obra incluyendo el transformador. Entonces hay que checar eso, porque pues eso no cuesta nada barato, ¿no? Y entre más grande, más inversión. Tenemos la NOM 002 CDN 2014, que son requisitos de seguridad y eficiencia energética de transformadores de distribución, y ahí menciona precisamente que la garantía, independientemente de cualquier marca, no debe ser menor a 12 meses o 18 meses después de su embarque. Entonces eso es de entrada, pero hay fabricantes que ofrecen hasta 7 años de garantía, ¿eh? Entonces hay que buscarlos. Será motivo de extensión de garantía cuando hay 4 condiciones. Ahí vamos. Entonces esto es bien importante, y esto es casi como el argumento a nivel comercial, sobre todo los compradores, como dicen, pues si está nuevo, oye, pues sí, pues porque está nuevo, tienes que checarlo, porque si no, y falla, no ha probado, tienen que comprar otro, y entonces las ganancias se fueron. Primero, cuando el transformador haya sido instalado por personal no calificado, ¿vale? Entonces deben ser personal calificado. ¿Qué significa? Que deben ser electricistas que se dedican a eso, que tienen cierta capacitación y las constancias correspondientes. Cuando no existe evidencia de resultados satisfactorios de las pruebas realizadas antes de su energización. Esto es importante, porque con esto, y si falla el transformador, ustedes no tienen prueba, no hay forma de demostrarle al fabricante su garantía. El fabricante siempre dice, pues no hay problema, esa no es mi responsabilidad, te vendo otro. ¿Y quién va a poner ese dinero, esa inversión, ese recurso? Esto pues todo lo entendemos, ¿no? Por condiciones ambientales y meteorológicas adversas, se entiende, ¿no? No es culpa ni del fabricante ni de nosotros. Y esto es lo más importante, porque luego también se obvia, y no es tan obvio, por no haber protegido ese transformador por sobrecorrientes o sobretensiones. ¿Qué significa? Que al menos pongan unos fusibles, al menos pónganle apagarrayos. Si lo ponen directo y se quema, adiós garantía. Y bueno, me preguntan ahorita, ¿y las pruebas? A ver, compañero. Buenas tardes, Inge. ¿Es motivo de que se pierda la garantía y que se perfore la lámina del transformador? Sí, es parte de la garantía, porque estás modificando la estructura, pero una unidad de verificación te puede decir exactamente, y el fabricante, porque en este caso, si es pedestal, pues obviamente está hecho para que los cables bajen o entren por la parte inferior, no por al lado ni por la superficie, porque ese no es su diseño, no se diseñó para ese propósito. No, pero por ejemplo aquí en la zona peninsular piden que en la parte de las paletas de baja tensión le pongas una puerta de aluminio, le colocas una puerta de aluminio para que
con argollas para que CFE le meta un dispositivo, un candado, pues, ¿no? Y la otra es que ellos, ¿puedo pasar tantito? No permiten, por ejemplo, está el transformador y tú lo sientas en la base del transformador. Ellos no permiten que el ducto entre directamente en la base, sino que debe entrar directamente en el transformador. Entonces, pues era esa pregunta, ¿no? De si no, eso conlleva que la garantía se pierda. Pues hay que checarle primero si es la especificación de la CFE y si está en blanco y negro. Pero desde el punto de vista de unidad de ubicación, ¿tienes algún comentario, Iván? Buenas tardes. La norma indica que todo equipo eléctrico no debe de ser modificado. Entonces, en cuestión de garantía, cuando el equipo se modifica, pues el fabricante no responde. Cuando en este escenario aparece CFE, establece unas condiciones de instalación, se debe antes también avisar al fabricante si permiten, si van a seguir con su garantía bajo las condiciones de instalación que quiere la compañía suministradora, un acuerdo mutuo. Tiene que quedar asentado en una minuta, en un acta, en el cual se describa justamente esa solicitud de instalación de CFE, para que el cliente, el contratista, el fabricante no tengan problemas en caso de que suceda algo. Eso sería lo mejor. Pero la norma sí es clara y dice que los equipos no deben de modificarse. Ahora, también nada más, hay que tomar en cuenta, dije, que los transformadores, por ejemplo, si van a ser donados a CFE, pasan a ser activos. Y bueno, pues no habría tanto problema, ¿no? Al final de cuentas, pasan a ser activos del CFE, siempre y cuando no fallen dentro del tiempo de garantía. Bueno, el detalle es que te lo piden aunque el transformador sea particular, o sea, no sea, eso no pasa a ser activo de CFE. Bueno, si es particular, más a favor del comentario del Inge Iván, la NOM 001 es la que manda, ya no mandaría las explicaciones de Comisión Federal. Inge, los supervisores de comisión, llámese planeación o construcción rural o medición, cuando te pidan algo, que te lo pongan por escrito y lo fundamenten, te lo firmen. Así digo, escríbelo, todo lo que tú quieras que yo le haga, y fírmame. Cuando le digas que te lo fundamente, no se saben ellos ni sus normas de referencia internas. Y entonces son ocurrencias de cada chavo que va a pedir lo que quiera. Tú solo pídele eso. Cuando él vea que tú sabes que él no lo puede referenciar, te va a dejar de estar molestando. Y en todo caso es tu argumento, con eso que él te dio, con esa acta, para hacer el escrito y decirle, miren que me está pidiendo sin fundamento. Hay que aprender a meter en orden a la gente de comisión, porque también hay muchos chavos que recién entran, no los capacitan y ya sienten el poder de ser de comisión para pedir lo que quieran. Y no es así. Entonces siempre pide eso para defender. Yo también soy humilde y por eso te lo comento. Es importante. Porque eso de que perforen el transformador, porque ellos te lo pidieron para que sea visible, tú dile qué norma de referencia de ellos existe. Cuando no lo pueden fundamentar, pues si tú no lo puedes fundamentar, no está en norma. Punto. Ya está. Bueno, pues ahí están las dos recomendaciones y experiencias precisamente para complementar esta parte de las garantías, que es bien importante. Y en todo, en cualquier sistema, sobre todo los de calidad, documento, papelito, habla, evidencia. Porque se nos puede ocurrir muchas cosas, pero si no hay evidencia, pues es hablar al aire. Entonces, antes de pasar a las pruebas, los básicos. Aquí en las pruebas, la ley de Ohm, si ya egresaron de la universidad o de los técnicos o lo que sea,
va a decir, ay, otra vez la ley de Ohm, pues sí, esto es lo fundamental. Y de aquí, ahorita es curso express, intensivo, no nos vamos a detener mucho, pero es importante que lo tomen en cuenta. Aquí se van a dar en cuenta cuando lo estudien un poco más a conciencia, porque un megómetro o unos equipos son portátiles y tienen con batería, ¿no? Y un equipo de alta tensión si necesitas conectarlo a la fuente, ¿no? Entre otras cosas. Y esto es una forma didáctica de entender el concepto de la ley de Ohm. En la caricatura de color, imagínense que es lo de aquí de 127 volts, iluminación, contactos, está tranquilo el asunto, ¿no? La corriente ahí va con tranquilidad fluyendo en un conductor o en una tubería si queremos hacer la analogía hidráulica. La presión es el contacto, la tensión y la resistencia. Siempre hay un tóxico y una tóxica, no nada más en la cuestión social, sino también en el eléctrico. Pero cuando ya estamos en media tensión, 13.200, 23, 34.5, pues es lo mismo, pero se pone más interesante. Ya ves, la corriente hasta saca los ojos y la lengua, ¿no? Por la presión que ejercen los 13.200 volts y el tóxico o tóxica que siempre está presente. Y lo importante, los prefijos, porque en las mediciones, resistencia al ambiente vemos millones de ohms, en resistencias ómicas miliohms, en resistencia de contacto microohms. Entonces, dependiendo de lo que tengamos, pues vamos a usar un prefijo para hacer más prácticos nuestros registros, nuestras anotaciones. Y bueno, ¿cuáles son las pruebas, no? Porque ya pasamos mucho tiempo entre las básicas, ahí vamos. Primero, el aconjolí de todos los moles, el megómetro, es una de las pruebas que se hacen y desde 1889 se inventó, en 1913 se patentó la marca y en 1923 se existió el primer multímetro. ¿A qué voy? Que ya llevamos 134 años con un megómetro que muchos apenas a lo mejor lo estamos usando, 120 años ya registrado la marca y 100 años con un multímetro, volts, amperes, ohms. Bueno, pues ahora sí, vamos a las pruebas. Estas son las pruebas y esta es la que dice la norma mexicana. NMX 116 es para transformadores de distribución, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. ¿Qué significa? Que cualquier transformador que no exceda de 500 kV. 500 kV para abajo son todas esas pruebas, 22 pruebas que se hacen como prototipo, como rutina. Rutina significa que a todo y cada uno de los transformadores se realiza, y opcionales conforme al acuerdo que se tiene con el cliente, ¿no? Si ustedes son cliente, van a comprar un lote importante y le dicen quiero todas las pruebas y así lo establecen en la orden de compra, se van a hacer todas. Entonces, ya checamos 20 pruebas, pero ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Resistencia única de devanados, que son las básicas. Resistencia de aislamiento, coloquialmente conocida como megómetro. Relación de transformación, conocida también como TTR. Polaridad y secuencia de fases, que está incluida en la relación de transformación, sobre todo con los equipos digitales. Pues aquí tenemos unas imágenes muestras. De hecho, hay ingenieros, chicas que hacen también este tipo de servicios. Otras pruebas que también pudieran estar en campo es la de factor de potencia de los aislamientos. Se los pueden pedir, pero a veces es más mucha prueba para el factor pequeñito, ¿no? Y la norma que teníamos antes, la 169, son los métodos de prueba. Entonces, si quieren ya checar más a detalle, la 169 es el método. Entonces, la 116 son especificaciones y 169 métodos de prueba. ¿Vale? Documentos de referencia, ahorita ya vimos dos, tres especificaciones y métodos, pero hay más. Si vamos a trabajar con Pemex, para ellos son sus normas de referencia que también están en convertirse en posibles estándares, y precisamente hay un anexo D donde dice qué pruebas, qué límites y cuál es el valor tanto de prueba como de evaluación. Ahora, todas las pruebas hay ciertas consideraciones que vamos a ir más adelante. Si son instalaciones de alta tensión, media o alta tensión, que son para la Comisión Federal, para ellos nada más existe el SOM, que es el procedimiento de pruebas para campo, para equipo primario de subestaciones de distribución. La última versión es la 2007.
muy buenas, y estas dos son mexicanas, pero son de dos industrias, ¿no? De Pemex y de CFE. Sin embargo, lo que les decía yo, la neta es la neta. La neta es un organismo, una asociación americano, pero ya tiene el reconocimiento internacional, que tiene dos estándares, dos condensados, dos Biblias, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, por decirlo de una forma. Pruebas de aceptación, equipo nuevo, previo a la puesta en servicio, y pruebas de mantenimiento durante su uso, su operación. Y estas normas indican qué se debe de hacer, cómo se debe inspeccionar y cómo se evalúa. Entonces son documentos muy importantes y es la Biblia de los probadores. Entonces, ¿cómo vamos por acá? ¿Te ha servido lo que hemos compartido hasta ahora o vamos lento o estamos saturados? No, seguimos. Comentamos 3 puntos básicos para un diagnóstico confiable. Va el primero, certificados de calibración. ¿Por qué? Porque si vamos a dar un valor y decimos que es 10 aquí en China, independientemente de la magnitud que estemos midiendo. Hay un sistema nacional de calibración y todos estos laboratorios tienen un sistema de calidad, están en base a una norma y se auditan y tienen un certificado por tercera parte. Aquí nada más hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos laboratorios que no están acreditados y te venden un servicio de calibración, pero es un servicio de trazabilidad, que no es lo mismo. Obviamente es más barato, pero no es lo mismo. Entonces deben de estar acreditados para emitir certificados de calibración. La otra es la capacitación. ¿Qué significa? Que el técnico pues tiene que saber qué está haciendo, ¿no? Porque el equipo será la octava maravilla, pero si no lo sabe uno operar y no sabes qué datos estás obteniendo, pues no te va a servir de nada. Entonces, aquí hay unos ejemplos de capacitación. Aquí me faltó el de Procer y de UNCE, pero aquí está. El segundo, puedes tener un buen equipo, buenas personas, pero hay que tener un sistema, o sea, hacer las cosas formalmente, tener un archivo, una trazabilidad, certificados, expedientes. Si tú hablas y dices quiero el expediente de hace 3 años, está hace 3 años, así como las unidades de ubicación tienen un sistema de calidad, están evaluados, acreditados y tienen un folio y un control. Eso, similar a eso, existe. Puede ser, obviamente es recomendable por el certificado de empresarial UNCE, que es de Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, pero si no, también puede ser un ISO 9000, un ISO 14000, un OSHA, y esos 3, el certificado UNCE lo abarca, ¿no? Aquí hay otros certificados, uno de empresas heroínas y otro de buenas prácticas para evitar la contaminación cruzada de transformadores, que ese es otro tema, pero en términos generales es como el SIDA. ¿Quién quiere tener SIDA? Nadie. ¿Quién quiere tener un transformador contaminado? Nadie. ¿Por qué? Porque primero es peligroso para el medio ambiente, de por sí el aceite, por ser aceite ya es contaminante. Si le metes los bifenilos policlorados o ascareles, coloquialmente como se llaman, pues es un problema mayor. Entonces ahí Semarnat es el que está vigilando, y a nivel internacional hay un convenio que se llama de Estocolmo, en donde para el 2025 se tiene el objetivo que ya no existan transformadores contaminados con este residuo. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Punto 7 puntos para un informe de pruebas. Un informe de pruebas no nada más es agarrar unas notitas aquí en un clip y decir, me dio tanto, ¿no? Que a veces ni la marca ni el número de serie tiene, ¿no? Hay que hacer algo formal. Primero, pues una portada, una descripción, un folio, datos del cliente, del lugar, un contenido para ver qué incluye tu reporte, y lo principal, resumen ejecutivo. El cliente al final del día quiere saber, ¿está bien o está mal? Y si está mal, ¿qué hago? Recomendaciones y obviamente las referencias normativas. Después viene la hoja de resultados de prueba, sus hojas técnicas, qué equipo utilizaste, porque dices, es que hice resistencia óhmica, ¿con qué lo hiciste? Con el multímetro. Pues ya está mal, ¿no? Sobre todo los que conocen, saben que un multímetro pues sí te mide resistencia, pero no es propio para esta aplicación. Y esto hago una analogía, podemos ir a 80 kilómetros por hora en un bochito, en un surito, pero ponle 40 toneladas de carga, pues no va a dar. Entonces ahí necesitamos un tractocamión. Algo similar pasa con los instrumentos de medición, ¿no? No es lo mismo hacer resistencia óhmica con un multímetro que te da una señal miliamperes
a inyectarle un amper de prueba o 20 amperes de prueba, dice 20 amperes, sí. Ahorita vamos a ver los detalles. Los certificados de calibración, los certificados de calidad que apliquen y una galería fotográfica. Esta galería es bien importante. ¿Por qué? Porque a nivel documental, revisión, seguimiento o el que toma las decisiones, el gerente de planta o el dueño, pues no va a estar ahí haciendo las pruebas y viéndote, ¿no? No va a supervisar. Y esta información y estas fotos les da un contexto rápido de cómo estuvo el show. Bueno, esta es la parte teórica. Agradecemos aquí la atención. Tenemos un grupo de Facebook precisamente sobre subestaciones y mantenimiento que pueden unirse. Ya de un año ya llevamos como 12,000 integrantes. Bueno, los que se quedaron, que obviamente son todos, frecuencia de mantenimiento. En términos generales, cada cuando se hace mantenimiento a flor de labio, cualquiera les va a decir anualmente. Y es buena práctica, no está mal, pero no dice en ningún lado que debes hacerlo en un año. Esa es la parte complicada. Sin embargo, este documento, este anexo de la neta, el apéndice B, indica cada cuando se puede hacer mantenimiento, pero tampoco es así como receta de cocina. Hay una matriz, este es un ejemplo de esta parte, en donde dice, bueno, ¿cuál es tu condición de equipo? ¿Está bien? ¿Está nuevecito? ¿Está bien cuidadito? ¿Cuál es tu grado de confiabilidad que necesitas? Es un data center, necesitamos que esté al centavo. Ok, si debe estar una confiabilidad alta y una condición muy buena del equipo, que es punto 75. Entonces todo lo que viene abajo hay que multiplicarlo por punto 75. Pero ¿qué generalmente nos encontramos? No, pues mi equipo está más o menos, o sea, no sabemos si más bueno que malo, más malo que bueno, y pues tampoco me gusta, ¿no? Se va la luz, se puede ir 2-3 horas y no hay bronca, ¿no? Así se quejan y todo, pero no va a pasar nada. A lo mejor la condición es 1, de tal manera en caso de transformadores llenos en líquido, que es el caso, dice inspección visual, mecánica, eléctrica, cada 24 meses, o sea, cada 2 años. Pero si está muy descuidado, valga la expresión, está muy podido y además es, no sé, la oficina del gran jefe, que no debe de quedarse sin energía. Entonces todo eso sería punto 25, entonces 24 por punto 25, pues ya salió que cada 6 meses, ¿no? En lugar de cada 2 años. Entonces esta es la forma de checarlo y los que estuvieron un poco lentos, ese es el código QR en donde pueden descargar esa referencia que es gratuita, es el link de la neta, también para que conozcan el sitio de la neta. ¿Ya está el link? ¿Quién faltó? Bueno, pues por aquí mi intervención. Lo van a encontrar en LinkedIn y en Facebook como José Julián Prado. Bueno, este es el fondo de portada. Voy a presentar aquí al ingeniero Jaime García para que nos presente parte de sus instrumentos de medición, que es con los que vamos a hacer las pruebas, y después iniciamos. Mire, como es extensivo y estamos cortos del tiempo, vamos a dar la teoría y después va a intervenir el ingeniero para decirnos esa teoría cómo lo vamos a comprobar con los instrumentos de medición. Primera prueba, vamos a ver nada más 3. Resistencia ómica. ¿En qué consiste? En inyectar una corriente directa. No es alterna, es directa, y es corriente, no es tensión. Esos son valores, por eso es el detalle de la ley de Ohm. Nos inyectas una corriente al elemento que vas a medir, en este caso al devanado, y vas a medir una caída de tensión, y estos instrumentos traen 4 terminales, que también se llama un equipo de tipo Kelvin. ¿Por qué 4 terminales? Porque también el cable tiene una resistencia y con las 4 terminales omites esa resistencia. Entonces tus valores son más exactos y en un momento dado hasta puedes medir valores de micro ohm. Esa es la parte importante. Y lo que comentaba, a diferencia de un multímetro inyecta una señal miliamperes. En este caso hay instrumentos
lo que tenemos aquí, que va a presentar el ingeniero, es de 1 ampere y el otro es hasta de 20 amperes. ¿Por qué? Porque para vender o vencer la inductancia del transformador hay que inyectarle una corriente que pueda saturar el núcleo, y esa corriente puede ser desde 1% hasta el 15%. La norma mexicana recomienda 15%, los europeos recomiendan 10%. Y como todo, ¿no? Depende de a quién se lo pidas, pero puede ser desde el 5 al 15% para que también sea estable la lectura. Ahora, para ahorrarles un poquito el tiempo, pero esto sale calculando la corriente nominal del transformador y dándole el 15% a esa proporción. Ahí tenemos una tablita que es el acordeón, que ya está hecho. En este caso aquí, ¿cuánto tenemos? ¿Qué tensión nominal tenemos aquí en Mérida? 33 o 13,200. Ejemplo, para distribución, que es la parte de verde hasta 500 kVA, ahí tenemos para 34.5 una corriente máxima de 1.26 amperes. 1 ampere, 1.2. Los equipos que traemos aquí es de 1 ampere, podemos probar tranquilamente hasta 500 kVA. En caso de 13.8 hasta 3.14. Entonces sí te puede dar un valor, pero pudiera estar dudoso ahí porque le falta un poco de corriente de prueba. Pero también aquí dices, bueno, si quieres corriente tenemos hasta 20 amperes de prueba. De hecho hay equipos, sobre todo los multifunción, los premios de los 3 grandes, aplican hasta 100 amperes de prueba cuando es necesario hacerlo. Y en 4160, sobre todo en Pemex, hay 4160, ahí tendríamos un requerimiento de 10 amperes de prueba. Entonces anoten esto porque vamos a hacer el ejercicio que van a anotar la placa de datos, tomarle fotos y vamos a calcular la corriente nominal y cuál es la corriente de prueba que vamos a inyectar para hacer las mediciones. Y acá está la referencia, ¿no? NMX 169, que ya comentamos métodos de prueba, 15% como máximo. ¿Qué instrumentos se ocupan? Medidor de baja resistencia, miliómetros, micrómetros, pero con 4 terminales. Dependiendo de la marca, pues le van a dar su nombre, hasta ahora les llaman analizadores, ¿no? De devanados. Entonces ahí hay de 1 ampere, de 5 amperes, y obviamente el último, pues es, aquí se los traemos en vivo y a todo color, 20 amperes de prueba. ¿Vale? Conexiones típicas, en caso de la mayoría son monofásicos. Este no es que sea trifásico, porque en corriente directa no hay trifásico, simplemente son 3 conexiones que están conmutadas, pero estas serían las conexiones. Típicamente en la conexión delta, si es primario, dan valores en ohms. En estrella, esas son las conexiones, dan valores en ohms, y si es una estrella en baja tensión, dan valores de miliohms. Entonces esto es importante porque hay ocasiones que en los reportes nada más aparece el reloj, pero no sabes qué prefijo tiene. Y en muchas ocasiones también el error del novato, que no le ponen las unidades, no sabemos si son peras o manzanas. Entonces es importante, ¿no? Y no es indispensable corregir por temperatura en campo. ¿Por qué? Porque se configuran o se evalúa conforme a las fases adyacentes. Pero en caso que quieran corregir y comparar con los valores de fábrica, se pueden ocupar estas fórmulas. Y va a depender si el devanado es de cobre o de aluminio, la constante que se indica. Forma de evaluar, pues es relativamente sencillo cuando pues, ya lo tienes así explicadito, no más o menos del 5% la diferencia, y puedes considerar los valores del fabricante si es que los tienes. En teoría en un equipo nuevo los debes de tener. El detalle que no le llega al probador allá en campo, ¿no? Se quedó ahí en el proceso de compras, en la percepción de almacén, etcétera. Pruebas anteriores, si tienen o son un prestador de servicio o tienen un proveedor y ustedes tienen el registro de todo eso, pueden evaluarlo conforme a las pruebas anteriores y ver cómo está la tendencia. Idealmente deben ser muy similares, iguales no, porque lo igual, el cero y el infinito en las pruebas no existen. O sea, si ven un valor igual y muchas veces se repite, sospechen que a lo mejor hicieron las pruebas. Y el cero, pues el cero tampoco existe en las pruebas, la perfección no existe. Entonces es ahí el primer punto de los tips para hacer evaluación o supervisión correspondiente. Y lo que se hace generalmente es checarlo con las fases adyacentes o el promedio. Ahora, cuando tú inyectas corriente directa, se magnetiza el núcleo del transformador.
Este es un fenómeno que está más enfocado a la parte de los transformadores de potencia, pero eso no significa que en distribución no se presente, se presenta. De hecho, hay equipos que ya traen esa función. Si tienen un equipo viejito, un puente de Kelvin, un puente de Wito, eso no lo tienen, ¿no? Y eso en su momento se hacía en forma manual, la desmagnetización con unas baterías. En su extinta luz y fuerza, en este caso el extinta IEM, así lo hacía, ¿no? Con un banco de baterías y un interruptor de doble tiro, positivo o negativo, y le iban quitando baterías hasta desmagnetizarlo. Ahora, desmagnetizar no es lo mismo que descargar, porque una cosa que se carga el devanado, pones una puesta a tierra, se drena la energía remanente, esa es descarga de energía, pero no desmagnetizar el transformador, son dos cosas diferentes, porque uno es magnetismo del núcleo. ¿Cómo funciona más o menos? Inyectas una corriente directa de una polaridad, la pones en forma inversa, con polaridad diferente y con magnitud más pequeña, y así en forma consecutiva hasta que llegue a cero. Esa es una forma muy rápida de explicar. Hay varios equipos para esta actividad, y aquí tenemos uno. Vamos a ver si podemos ver el video. Pero les voy comentando, este es un equipo multifunción que está haciendo la prueba de resistencia del ganado de ciertas conexiones, y va a poner ahí estrella con delta en 11, que también vamos a ver qué significa eso. Ahí puede inyectar hasta 100 amperes, está escogiendo 16 y 16 como el rango de salida, pero nada más le va a aplicar 15 amperes de prueba. Tiene un menú para checar cómo están las conexiones de prueba, y ese es el equipo que dice qué conexiones, dónde hay que colocar los cables. Estas son las salidas y en la parte de superior son las entradas. Esa es la conexión. Ahorita está conectando los cables para resistencia única, y ese puente que se ve hizo antes aislamiento o factor de disipación, tiene que retirar porque está haciendo un cuerpo ahí. Lo retiró, inyecta la corriente de prueba 15 amperes. Antes en los equipos analógicos tenías un galvanómetro que estabas esperando a que se equilibrara. Esto lo hace en forma electrónica, que es la parte de estabilización de la lectura. Ya que estabiliza la lectura, la congela, viene la parte de la descarga. Van a ver ahí una pantalla, está descargando la energía. No está desmagnetizando todavía, es descarga de la energía. Y cambia la conexión, te pide cambio de la conexión, y hace otra vez. Ya después que está, esta parte es la desmagnetización del núcleo. Entonces aplica una polaridad, regresa polaridad inversa con menos magnitud, y otra vez. Eso va a depender del tamaño del transformador, de la corriente de prueba, el tiempo. En este caso tenía una desmagnetización antes del 57% y la dejó menos de 1%. Y se tardó ahí 13 minutos, 30 segundos. En forma similar, independientemente de la marca del equipo, es la forma como se hace la parte de desmagnetización. Ahora, ¿qué pasa si no lo desmagnetizamos? Muchas cosas. Uno, cuando energizas y de momento se funden los fusibles y no sabes ni por qué fue, vuelves a probar todo y checas y pues no fue nada, fue el chamuco, ¿no? Fue el fantasma, fue por la desmagnetización del núcleo. ¿Cómo se magnetiza el núcleo? Ya vimos que aplicas corriente directa, pero si no hicieras pruebas, simplemente desenergizar el transformador, pudieras dejar magnetizado el núcleo. ¿Por qué? Porque cuando desconectas y desenergizas, el corte no lo hace cuando pasa la forma de onda cero, o sea, pudieras encontrar el valor pico, entonces queda magnetizado.
Vale, la siguiente, resistencia de aislamiento, comúnmente conocida como megómetro o prueba de Megger, ¿no? Que también no es correcto, pero muchos lo conocemos así. Es más, hasta la convertimos en verbo y lo conjugamos, ¿no? Porque dices, vamos a meguear. Entonces yo megueo, tú megueas, nosotros megueamos, pero no es correcto, pero se conoce también el lenguaje coloquial. Verifica la condición general del aislamiento, es general y es una prueba básica. Ahora, que pase resistencia al aislamiento no significa que pase una prueba de aguante, son cosas diferentes. ¿Qué significa en la parte académica como analogía? Si ustedes pasan un examen parcial de cualquier materia, no significa que van a pasar un examen del celibato. Ese sí es rudo, ¿no? Entonces aquí una prueba de aguante o de rigidez eléctrica o de potencial aplicado, que es lo mismo, es una prueba de estrés. Y esta es una prueba de referencia rápida. ¿En qué consiste? En aplicar una alta tensión en corriente directa. Tensión, no aplica corriente, aplica una tensión. En corriente directa provoca una circulación, una pequeña corriente de fuga. Y esto va a depender de cuánto es la tensión aplicada. Por eso no es lo mismo aplicar 250 volts que 2500 que 5000 o 10000, dependiendo. La capacitancia del sistema no es lo mismo probar un interruptor que un transformador, que un motor y un generador. La resistencia no es lo mismo probar un transformador de esto del aceite que probar un encapsulado. Hay un mundo de diferencia en cuestión de la resistencia, la magnitud como tal. Y todo varía con la temperatura. Todas las resistencias, ya sea ómicas o de aislamiento. ¿Cómo se comporta el aislamiento los dieléctricos? Hay una corriente de fuga, una corriente que absorbe el material o el equipo. Puede haber corrientes por descargas parciales, por una carga capacitiva o por el mismo volumen, ¿no? No es lo mismo un transformador que luego le decimos mi alegría, como pequeñito, a uno de potencia que está más grande. Y esa es la forma que se comportan las corrientes, pero finalmente los instrumentos de medición te van a dar una corriente total. Y si tuviéramos un equipo analógico, vamos a ver el comportamiento de la aguja hacia la derecha, la izquierda, y luego como varía. Cuando eres novato eso te saca de onda porque no sabes qué pasa. Y en los equipos electrónicos, en los primeros segundos hay ocasiones que no tienes valor porque está haciendo todo ese movimiento. En algunos casos, muy pocas ocasiones, a veces el valor o la lectura de 30 segundos ni la obtienes. Por esos valores también hay referencias, hay buenas prácticas que vamos a ver ahorita. La parte de los medidores también se le conoce como medidor de alta resistencia, medidor de aislamiento o megómetro, y va a haber de diferentes sabores y colores, ¿no? Desde los de manivela, que son algo básico, que a lo mejor a nivel académico es lo que vemos en la escuela, didáctico está bien, nada más que ahí tienen un detalle, nada más miden hasta 2000 megohms, y ahorita el ingeniero nos va a mostrar equipos que miden hasta 10.000 megohms, ¿no? Gigaohms, o 10.000 millones de megohms, entonces son 10 teras. Y todos son con batería, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen poca energía. Entonces un hypo tiene más energía. Aquí hay un ejemplo, pero en las pruebas hay prueba puntual, que hay ocasiones de que a nivel de campo luego se confunde porque luego dicen, ¿y cuánto te dio? Y algunos dicen, se fue, chicos, ¿a dónde? ¿No? A veces quisieron decir que la escala fue la máxima, y hay ocasiones que han preguntado o han visto, no sé, hasta en las redes sociales, dice, es que el registro de prueba dice OL no es un valor, es un código de un instrumento de medición que dice que está fuera de rango, o sea que es un valor mucho más allá de cierto límite. Entonces ahí empiezan otros detalles. Los ceros no existen en las pruebas, los OL no existen en las pruebas, ni los infinitos en el caso de aislamiento. Son valores altos, pero no son infinitos. Y en los transformadores, distribución y potencia principalmente, hay una prueba de resistencia a tiempo a 10 minutos. Y con esto se obtiene una curva, y dependiendo de la curva van a ver si eso tiene humedad o no tiene humedad. Sin embargo, esto es bien aplicable a transformadores en aceite y sobre todo los transformadores viejitos, es bien útil. Pero en los nuevos hay ocasiones que te juegan malas jugadas, porque luego quieren aplicar los índices de polarización y pues no dan. Pero dices, bueno, ¿qué valor obtuviste? No, gigaohms o teraohms, son muy buenos. ¿Qué significa? Que esa curva está hasta allá arriba, ¿no? Sale de la pantalla. Conexiones rápidas,
se hace el puente entre devanados porque esto no se puede probar por fases, es el conjunto del devanado primario de 1, 2 o 3 fases contra el secundario, contra el tanque y al revés volteando. Si queremos hacer todas las conexiones tendríamos que hacer 7 conexiones. Típicamente se hacen 2, alta que trabaja más tierra y baja que trata más tierra. Pero hay ocasiones que son estrella-estrella, en donde el neutro del H0 y el X0 es un punto común, un solo punto. Entonces ahí nada más haces alta más baja contra el tanque. O sea, la parte viva contra el tanque, contra tierra. Esa es la única conexión. Índice de absorción, valor de 1 minuto entre medio minuto, de polarización de 10 minutos entre 1 minuto. Y eso también hay unas referencias. Este es un boletín de Fluke, pero el de Megger dice lo mismo. Y lo de abajo es lo que dice la neta. Aunque nada más ven un par de valores, son importantes y son rigurosos. Ejemplo, para estos transformadores son en el primario mayor de 5000 volts. La tensión mínimo de prueba son 5000 volts. ¿Cuánto necesitamos obtener? 5000 megaohms. Hay un boletín que luego usan, que también ya no se lo recomiendo que lo usen porque es de Westinghouse. Ese boletín tiene más edad que yo mismo, o sea, son más de 50 años, ya es más. Westinghouse ya no existe desde hace un buen rato, se divorció de GM, y es más, GM cerró sus puertas este año, entonces ya es una historia, ¿no? En su momento era lo que había y Westinghouse era el pionero de transformadores. Sirvió mucho su ese boletín, pero para la clase 23 eran como 900 megaohms, entonces 5000 es un valor importante. Y en secos, 25.000, 5 veces más. Tercera y última prueba, relación de transformación. Esto es para ver el estado de las bobinas, del cambiador de derivaciones, principalmente. ¿Y qué hace? Inyecta una corriente, es decir, alterna. Y esa corriente alterna hace que se induzca una tensión en el otro devanado y obtengas la relación por medio de 2 voltios, por decirlo como principio básico. Prácticamente la mayoría de los equipos electrónicos operan con esta función. Digo prácticamente, no todos. Y la otra, dependiendo la tensión de prueba, también hay un error. Entre más tensión de prueba es mejor. Y aquí tenemos una referencia desde 8, 40, 80, 125 volts. De hecho, los equipos premium, independientemente de la marca, y para alta tensión, operan a 250 volts la mayoría. Bueno, prácticamente todos. Y para distribución hay diversas opciones, ¿no? Aquí creo que M3 trae hasta 80 volts, si no mal recuerdo. Pero ahorita lo corroboramos. O sea, es un buen equipo para media tensión. Ejemplo, TTL desde la caja de madera, que pesaba más de lo que vale, pero ha venido evolucionando y prácticamente viene siendo el mismo, lo único que cambió en la cajita. Es muy bueno, muchos están acostumbrados a ellos, tiene sus bondades, pero también cuando tienes una relación muy alta de 34,5 a 220, ¿qué pasa? Que ya no lo puedes medir directamente, te da 129.99. ¿Y cuánto es la relación? Es mucho más que eso. Todos los digitales lo pueden ver en forma directa. Obviamente para esto pues hay truquillos, ¿no? Pero ya no es lo correcto en forma directa. Y la evaluación en ómicas era 5%, aquí es 0.5%. Entonces es un error muy pequeñito, de tal manera que ese error, los instrumentos de prueba deben de estar diseñados para medir esa resolución y esa exactitud que se requiere, ¿no? Estas son las dos formas de calcular el error. El valor teórico menos el medido entre el teórico por 100, cuando tienes placa de datos y todo está en orden, pero hay ocasiones de que se ve, o ya sabes, de corte nacional, ni la tiene, no alguien se la llevó. O la otra, me ha tocado que tiene hasta 2 placas, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque uno fue la original y otro fue de la parte de la reparación del taller. Y en algunos casos también se ocupa esto que es el grupo de conexión. Si es 12, si es 1, si es 11, si es 6, ese va a depender del desplazamiento angular. Esto no todos los equipos lo tienen, los que son trifásicos sí los traen y te va a decir el desplazamiento que existe y eso va a depender de las conexiones internas que tiene el transformador. Todo esto está en su material.
Y pues ahora sí, cedo los micrófonos a Ángel Jaime García para que nos comente sobre los equipos que aquí tenemos y lo que vamos a practicar con las teorías correspondientes. Bueno, si se escucha, sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Jaime García García, Jaime García García de la empresa Instrumentos y Equipos de Vanguardia. Gracias por la invitación al ingeniero Julián Prado. Y bueno, nuestra empresa es representante de marcas de equipos de prueba enfocados a las pruebas eléctricas de equipo primario, equipos de subestaciones. Entonces, lo que yo siempre les digo, nosotros también damos capacitación sobre los equipos, por ejemplo, el INGE da cursos de ya cómo ejecutar las pruebas, que no, lo que acaban de ver. Eso es bien importante siempre, es lo que les decimos. Porque manejar los equipos, ahorita lo van a ver, es bastante sencillo. Ven el manual o se les enseña cómo se usa, pero lo importante es que tengan los conocimientos y saber qué es lo que están haciendo al momento de estar haciendo las pruebas. Porque hay veces que dices, bueno, ya sé conectar el equipo, me da este valor, ¿y qué significa eso? ¿No? Que está bien o está mal, pues hay que tener los conceptos teóricos que acaban de ver ahorita que nos dice José Julián, los valores aceptables, pero sobre todo la seguridad ante todo, que a lo mejor es un tema, no sé si lo vas a tocar más adelante, pero bueno, siempre es bien importante la seguridad al hacer las mediciones con los equipos. Porque ¿qué pasa? Lo que mencioné ahorita, nos estamos metiendo a equipos que están trabajando en media tensión, les energizan, lo que comentaba, los equipos se pueden quedar cargados y entonces ahí pueden sufrir una descarga porque queda cargado en ese equipo. Entonces siempre va a ser importante tomar las medidas de usar el equipo de seguridad, casco, guantes, su pértiga de puesta a tierra, de descarga, antes de comenzar a hacer pruebas, ¿no? Porque es muy común, y a mí, nosotros como proveedores de equipo de prueba, y luego hay historias que nos cuentan los clientes, quien se le ha ocurrido, por ejemplo, probar el transformador, hacer TTR con el transformador energizado. Bueno, hablamos de 440-220, por ejemplo. Lo han dañado el equipo y yo siempre les digo, el equipo no importa, se quema, es algo que se reemplaza, pero ustedes como persona ya no son reemplazables. Entonces, eso es bien importante en esto cuando se dedican a las pruebas eléctricas. La seguridad siempre ante todo. Entonces, ahora otro tema que tocó el INGE, los equipos que usan. Si ustedes, por ejemplo, se dedican, dicen, ¿sabes que yo trabajo pura media tensión? Va a haber ciertos equipos que les van a funcionar muy bien, pero si también se dedican a potencia, entonces ya van a necesitar equipos de mejores características. Pero tampoco es necesario que ustedes inviertan en un equipo de muchas características, pues mejor invierten en un equipo para estar preparado. Para a lo mejor llevar un equipo, no sé, muy costoso, implica un riesgo todo que casi no pasa en México, ¿no? Que no lo roben, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, bueno, yo me dedico a una media tensión, invierto en un equipo que me sea útil para media tensión, recupero mi inversión y estoy haciendo mis trabajos de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que tenemos en la primera, aquí en la diapositiva, es un TTR. Entonces, nosotros representamos a la marca Metrel. Metrel es una marca europea de Eslovenia y ya tiene 40 años fabricando equipos de medición y de pruebas eléctricas. En este caso, este TTR es trifásico, totalmente ya digital, con una pantalla a color tipo touchscreen, que hay de las funciones que pueden usar o hacer con el equipo. La fundamental o lo que primordialmente hace este equipo es la función de relación de transformación, la medición de relación de transformación. En este equipo ustedes le pueden ingresar los datos nominales de la placa de datos del transformador para que les haga una comparación, lo que mencionaba él, del porcentaje de error que tenga de medición de relación de transformación. Entonces van a ver si efectivamente ese transformador va a cumplir con el 0.05% de error que debe de tener máximo ese transformador. Entonces, ¿cuál es la característica? Que ustedes pueden seleccionar diferentes
Por ejemplo, puedo seleccionar de 5, 10, 40 o máximo hasta 80 volts. Entonces, ese TTR les va a funcionar perfectamente bien para un transformador de distribución o de media tensión. También pueden hacer la medición de relación de transformación en potencia. La pregunta es, ¿pueden medir el TP o TC a Es a lo que iba, que por ejemplo, ustedes también de hecho con este pueden probar un transformador en 115, en 230 o a lo mejor en 400. Pero la exactitud, lo que mencionaba el José Plan, ya no es la mejor. Porque ¿qué más? Aplico 80 volts por el primario. Si por ejemplo es de 230, no sé, vamos a hablar 23.000 volts. La relación es alta, entonces, ¿qué pasa si aplico 80 volts? ¿Y cuánto se induce en el secundario? Por un volt, o no sé. Entonces ya la exactitud en la medición ya no es la mejor. Entonces ahí a lo mejor ya sí para transformadores de potencia necesitan aplicar mayor tensión de prueba. Lo que hablaba él de equipos que aplican hasta 250 volts. Entonces, por ejemplo, representamos también la marca Raytec, y también Raytec fabrica un TTR que aplica hasta 250 volts. Entonces yo siempre, o nosotros le decimos al cliente, tú te dedicas a potencia, entonces invierte en este Raytec, aplica hasta 250 volts y también vas a poder probar uno de distribución o de media tensión. Lo que pasa es que vas a tener que invertir más dinero y en recuperar tu inversión vas a llevarse un poquito más de tiempo. Pero si tú no te metes a potencia, pues no inviertas en ese equipo, ¿no? Que vale 3 o 4 veces más que por ejemplo este. Entonces tú dices, yo trabajo pura media tensión, esa es la herramienta adecuada, ¿no? Entonces ahí lo que ven, los porcentajes de error o de exactitud van lo más o menos 2% en las mediciones que da este equipo. Ya el que les menciono de la marca Raytec, por ejemplo, hablamos de exactitud del 0.06%, así ven, es mucho mejor la exactitud, pero bueno, también es mucho más caro, ¿no? Y este equipo, por ejemplo, opera con batería, porque precisamente 80 volts todavía alcanza pues, a un equipo con batería a solicitar eso. Pero ya los equipos de 250 volts, por ejemplo, ya no operan con batería. Ya precisamente necesitan a campo cuando es mantenimiento, pues en servicio, no hay energía eléctrica porque van un generador. O algunos equipos, depende de la marca, pueden alimentarse con un inversor del vehículo, un inversor con corriente directa, les transforma y les entrega voltaje alterna para utilizar, por ejemplo, el DTR, ¿no? Pero en este caso, el TTR de la marca Metrel sí opera por batería, una batería de ion litio. En luego me han preguntado, ¿y cuánto dura la batería? Tú puedes probar 20 transformadores y la batería sigue. Entonces es bastante versátil. Y adicionalmente este pide también la otra prueba básica que necesitan hacer los transformadores, la resistencia óhmica del devanado. Nada más que ahí sí está limitado. ¿Por qué razón? Porque la corriente de prueba aplica desde 10 miliamperes hasta, como dice ahí, 1000 miliamperes o 1 ampere, su equivalente. Entonces ya con 1 ampere ya no me es suficiente para medir valores de resistencia más bajo de 1 millón. Que hay transformadores de distribución de media tensión que su resistencia en el devanado de baja tensión son del orden de micro, ¿no? Hablamos de 500 microohms, 600. Entonces ahí con este equipo ya no lo van a alcanzar a medir. Pero bueno, tiene la función también de resistencia óhmica trifásica, es versátil, tiene las dos funciones y prácticamente les va a servir para óhmica en la mayoría de transformadores de media tensión. Ahora si quieren precisamente el que acabamos de ver, o el TTR que está ahí, que nomás entrega 1 ampere, dices, si quieres más corriente, entonces está el otro equipo, que es este modelo, el MI 3281, que ese ya entrega 20 amperes, hasta 20 amperes de corriente de prueba. Se pueden también desde 10.000 amperes hasta 20 amperes. Entonces, por ejemplo, si tú te dedicas ya con este medidor de resistencia óhmica, si tú también haces potencia, entonces se
donde ya vale la pena invertir, porque obviamente el costo de este pues ya es más significativo, ya estamos hablando de más dinero, que vale, no sé, 220,000 pesos, por ejemplo, y el otro 100,000, realmente el que trae TTR y Ómega, pues estamos viendo la mitad del precio. Pero este solamente 200,000, pero solamente Ómega. Pero bueno, te entrega hasta 20 pesos, ese ya puedes probar transformadores de potencia, y también hace la función que comentaba Julen, que es bien importante, la desmagnetización del núcleo. Pues, tú también quieres cuidar esa parte de los transformadores, ya este equipo también lo hace, ¿no? Ahora, el TTR que les mostré, por ejemplo, sus cables más largos que tiene son de 10 metros. ¿Por qué? Porque para media tensión nos funciona perfectamente esa longitud, pero ya en potencia 10 metros ya no me sirve, ya me queda limitado. Entonces lo que comentaba, depende de donde yo trabaje, es lo que yo debo utilizar. Por ejemplo, entonces este equipo ya tiene juegos de cable de 5 metros o de 10 metros o de 20 metros, porque ya estamos hablando que en potencia necesito longitudes de cable de 20 metros para alcanzar las boquillas. Por ejemplo, ya hablamos de 230 o 400, pues ya tan solo la pura boquilla ya de 6-7 metros. Entonces siempre es bien importante identificar cuál es su campo de acción, a donde usted está trabajando, para tomar la decisión correcta de invertir y el equipo que van a estar utilizando. Igual este equipo pues ya tiene, por ejemplo, diferentes opciones de caimanes, porque ya también una boquilla, pues ya no es lo mismo un caimán convencional a boquillas de mayor tamaño, y ya un caimán a lo mejor ya no alcanza a abrazar la boquilla para hacer la prueba. Entonces ahí viene ese juego de caimanes. Luego este otro equipo que también lo traemos, el medidor de resistencia de aislamiento. Por ejemplo, tiene varias opciones, desde 1 kb hasta 10 kb los medidores de resistencia de aislamiento. Por ejemplo, este modelo, el MI 3210, es un equipo, lo que mencionaba, hay equipos que también se ven mal. Yo siempre le he dicho a la gente, tampoco se trata que digan, bueno, pues voy a comprar un medidor de aislamiento el más económico, y con eso voy a poder hacer las pruebas. Pero tiene un rango de medición de 500 gigas o hasta 1 teraohm. Entonces hay veces que mides y ya te marca Mayora, y tú en tu reporte pones Mayora, como comentaba Julián, no es eso no es algo bueno que te dé a ti, pues, con tu cliente, una buena imagen, porque dice, bueno, ¿qué equipo está usando esta persona que me está haciendo el mantenimiento? Entonces, si el equipo tiene 2 teraohms, 5 teraohms, lo tienes que reportar. En este caso, este modelo te mide hasta 20 teraohms de resistencia de aislamiento. Entonces tiene un rango bastante alto, también opera por batería. Entonces siempre es importante que todo este equipo, cuando no hay energía o mantenimiento para ese servicio, pues normalmente no va a haber con qué los alimentos, ¿no? Entonces debes de tener la versatilidad de que tus equipos puedan operar con batería, ¿no? Igualmente los medios de aislamiento traen sus juegos de cables. En este caso pueden solicitarlos, yo con 5 metros me trabaja bien, o hay juegos de 10 metros, o hay juegos de 15 metros. Entonces prácticamente tener un medidor de resistencia de aislamiento con un rango alto y diferentes juegos de cables, sí lo pueden usar tanto para distribución, media tensión, o para potencia, ¿no? O no solo, como comentaba acá el ingeniero, también para probar TC7Ps, porque estos equipos prácticamente, la prueba básica en cualquier equipo es la medición de resistencia y aislamiento. Es la que me dice lo mínimo de cómo está el equipo, ¿no? Porque hay quien me pregunta, ¿qué prueba le puedo hacer? Alta resistencia y aislamiento, y vas a tener ya un panorama de cómo está el equipo. De ahí ya vienen pruebas adicionales, complementarias, y obviamente un equipo entre mayor sea de tamaño y de tensión lleva más protocolos de prueba, ¿no? O sea, más pruebas que ejecutar. Entonces es un panorama rápido de la marca Metrel, que ahorita los vamos a usar, van a ver el manejo, pero lo más importante siempre yo resalto es que tengan el conocimiento. O sea, que ahorita lo que acaban de mostrarle el ingeniero Julián, que lo tengan siempre presente, cuánto debo de medir en relación de transformación,
longitud que debo de medir, la resistencia óptica, la resistencia de aislamiento, porque de ahí partimos. Y cuando normalmente en un mantenimiento siempre hay supervisores. ¿Y qué pasa si el supervisor te ve dudando? Pues no, pues quién sabe, esta persona ni sabe lo que está haciendo. Entonces es importante primero tener la teoría y luego ya saber manejar los equipos. Y bueno, más o menos ¿en qué rango de viaje andan los usuarios? Digo, para saber qué seleccionar al momento de por ejemplo, yo quiero ahorita cambiar mi equipo de entrenamiento y sí he tenido dudas sobre qué rango de medición debo elegir, si voy a quedar de corto, voy a subir, me dice, no es más subir el equipo, más bien vamos a explotar lo máximo. Bueno, algo que característico que debes tomar en cuenta uno es la robustez, que puedas verlo físicamente. Hay equipos que ya de entrada lo ves físico y que si se me cae, ya no puede hacer daño. Entonces, por ejemplo, estoy en una carcasa bastante ruda. El rango de medición que viene ahí en esa tabla. Bueno, propiamente la respuesta correcta es depende. Y depende de lo que elige uno. Usted puede hacer un equipo pequeñito y a veces es lo que también decimos es un equipo de alegría. Y obviamente no nada más por lo pequeño, sino por sus características. Y la otra que es lo que estaba mencionando, que vas a probar, si nada más vas a probar transformadores, 25,000 kiloohms es suficiente. Es un valor bajo. De hecho ahorita es 25, sería .25 teras, ¿no? Contra 20 tienes un equipo premium. Pero si vas a probar cables, vas a probar la subestación, interruptores, cuchillas, líneas aéreas, pues obviamente tu abanico es más grande. Mientras este aislamiento es el ampopoli, está todos los moles, entonces invierte en un equipo de buena calidad, con buenas características, y uno de esos sería Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí se anotaron en el grupo de WhatsApp, lo voy a poner de nuevo. El grupo de WhatsApp lo voy a poner de nuevo para que se registren. De los que ya están, ahí les estoy mandando un formato de pruebas típico, el código QR. Y ahorita vamos a hacer ya la parte práctica. Pues a eso venimos, ya tenemos el contexto y vamos a comprobar. Y ahorita con los valores que obtengamos de aislamiento ya vas a tener un valor real. Porque ese es el mínimo indispensable, pero los valores vas a ver que son más grandes cuando son nuevos y son de buena calidad. Como cortacircuitos, apartarrayos, dice cables, cualquier tipo de equipo que pueda tener una subestación. Más o menos qué tensión de operación se aplica y en qué rango andan. Por lo menos qué tensión de operación se aplica. Correcto, mientras checo la referencia para que se las comparta, hay que pasar a tomar sus datos de placa de los dos transformadores, que es parte de la práctica. Anótenlos, tómenle fotos, vamos a ver qué conexiones y vamos a hacer las tres pruebas. Vamos a hacer dos grupos de mitad, unos vamos a estar conmigo y unos con Enrique Jaime, y vamos a hacer las tres pruebas, ese es el objetivo. Y de los dos transformadores en cada tiempo. Entonces, para que vayan checando sus equipos, ¿cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11, 5 y 5. Así de rápido, y el piloto ya le gustan. Al instante que estén mezcladitos, el que no ha metido mano es el momento, ¿no? Ahorita más vale equivocarse aquí que en campo de verdad. Y de los que van a hacer la parte de las pruebas, sí, aquí está uno de poste y allá está un pedestal. Entonces hay que prepararnos primero para hacer las pruebas, tienen que estar completamente desconectados, eso es bien importante. Las pruebas no se hacen cuando está todo conectado, hay que desconectar porque estás probando solo el transformador, ¿vale? No estás probando el conjunto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desconectarlo, desconectar la puesta a tierra, creo que la puesta a tierra está conectada, hay que desconectarla porque no les va a dar valores de aislamiento si está conectada la puesta a tierra.
De los que están en el grupo de WhatsApp ya les pasé ahí el formato, que es un formato en Excel, es editable para que vayan checando. Y la idea es de que al final capturemos los resultados en la placa de datos. A veces es un poco incómodo, pero el campo es más difícil porque el deporte pues está a 6-7 metros de altura. ¿Qué onda? ¿Cómo van? Vale, de lo que comentaban de las dudas, qué equipo puedo comprar y de qué tensión y cuánto va a medir, esa es una referencia de la meta para pruebas de equipo eléctrico. Entonces te recomiendan para el clase 15, 25, clase 15 2500 volts, una resistencia mínima de 5000 megohms, clase 25 5000 volts, recomendado 20.000 megohms, 34.5 y arriba, o sea 115, 230, 400, 15 kV. Hay megómetros de 15 kV. De hecho acá los colaboradores, competencias de aquí de nuestro patrocinador que tiene un stand, hay también de 15 kV, 100.000 megohms y 100 kilos. Estos son valores recomendados. O sea, uno de 10 sí te sirve, obviamente no es lo recomendado. Si quieres hacerlo conforme a la recomendación de dieta, que es una referencia muy buena, sería de 15 kilos. También aquí el ingeniero trae unos folletos que les va a pasar sobre los equipos que hoy se van a utilizar, para que lo pidan, aquí les va a dar unos equipos. Bueno, entonces ya están divididos para todavía puedes, por ejemplo, empezar con TTR, ¿no? Y aquí con aislamiento. Este es un formato precisamente de sugerencias, lo pueden anotar, mejorar, está bien. El primer bloque son datos generales. ¿Quién es el cliente? El que te paga, el que factura. ¿Quién es el usuario? El dueño del transformador. El lugar, en este caso podemos decir que es Salón Urbán, del Centro de Convenciones, siglo XXI. La temperatura ambiente es importante, la humedad también es importante. Cabe mencionar que para los transformadores de distribución, con la normativa hoy vigente, no existe factores de corrección oficiales. Sin embargo, la neta hay unas tablas que pueden utilizar. Orden de servicio, orden de trabajo, la fecha de hoy, la realización del servicio y la localización. Ahí puede ser área de estacionamiento, subestación pintura, subestación de línea 1, dependiendo, o simplemente subestación única, cuarto eléctrico, dependiendo de dónde esté ese transformador. Luego el de datos generales son datos del transformador. El tipo puede ser poste, o del otro lado puede ser pedestal, la marca, la capacidad de KVA, su número de serie, tensión primaria, tensión secundaria, conexión primaria, conexión secundaria, líquido aislante en litros, el año de fabricación, la impedancia y el peso total. Después viene un checklist, una revisión general.
cómo está el tanque, las gargantas, radiadores, bujías que estén en buen estado, válvula del drene, alivio, conexión superior, lecturas de indicadores de temperatura máxima. Si se dan cuenta, pues es un monumento, no tiene indicadores. Los de 500 kVA, 1000, 2000, eso sí tiene. Nivel de aceite, también creo que ni tiene. Y esto por la normativa, los fabricantes, no sé qué les pasa, como que si fuera mucha lana ponerle un indicador de nivel de aceite y temperatura. Esto obviamente no le vas a pedir válvula de vacío, pero puede tener una válvula de sobrepresión, una pequeñita. Luego viene la prueba de relación de transformación que vamos a hacer. Tenemos los datos del primario, secundario, vamos a calcular la relación teórica, luego vamos a medir la relación en cada una de las fases y medir la desviación. En este caso, este instrumento hasta lo puede calcular él mismo y simplemente le metemos los datos y anotamos los registros, los resultados correspondientes. Aquí en el mismo formatito, ahí a pie de la tabla, le estamos poniendo el límite, la referencia. Y como todo, en transformadores nuevos se prueban en todas las posiciones del cambiador de derivaciones y en mantenimiento se recomienda que la atención de operación, porque pasan muchas cosas y pudieran tener ahí algunos problemas y pudieran tener compromisos ya gratis. A menos que diga el cliente, me lo haces, escribes, me lo revisas sin problemas. Si pasa algo ya hay una responsabilidad compartida. Resistencia óptica. Si es nuevo en todas las posiciones, en el secundario, calcula la apropiación, resistencia y aislamiento, ahí tenemos un formatito sobre valores de 2 minutos a 3 minutos, ustedes lo pueden hacer cada minuto, si quieren cada segundo, pues eso es libre, la norma no dice que tiene que hacerse de esa forma, pero si quieren calcular los índices, pues al menos deben de tener los valores medio minuto, 1 minuto y 10 minutos. O sea, si quieren hacerlo más pequeña esa tabla, pueden hacerlo en 30 renglones. Factores de corrección que comentamos que en la norma actual no existe. ¿Por qué? Porque el aislamiento se comporta diferente y el fabricante, o más bien la normativa no se compromete. Es más, en la norma 169 que pusimos no indica valores de aislamiento, nada más te dice el procedimiento. Es un compromiso que no han querido comprometerse, pero la neta sí nos da un valor de referencia. Evaluar los resultados, si están bien, satisfactorios, están más no satisfactorios y cuestionables cuando están en la frontera, porque para uno puede decir que está bien y para otro puede decir que está mal. Los equipos que se utilizan, comentarios, generalmente aquí el cliente quiere ver está bien o está mal, el ejecutor y el visto bueno. Y hay ocasiones que cuando son pruebas de saturación firman como 10 allá abajo, ¿no? Entonces hay que ponerle como 2 filas. Entonces vamos a iniciar. Allá el eje va a ser, ¿qué prueba vas a hacer? Resistencia y aislamiento con el eje de Jaime, y aquí vamos a empezar a hacer relación de transformación y resistencia óptica, y después cambiamos el equipo para que tengamos las pruebas completas, ¿vale? Y en la parte demostrativa donde vamos a hacer la parte de resistencia óptica en forma trifásica para que vean que rápido. Y trifásica es un decir porque en corriente directa no son 3 fases, en realidad está conectando las 3 conexiones en un solo movimiento. Pues adelante, cada quien con su cada cual, y vamos a darle dudas y aclaraciones en el Inter. Se vale preguntar, meter manos. Es más, yo ni voy a hacer la prueba, lo van a hacer ustedes. Además aquí les vamos a dar los tips para que lo hagan correctamente. ¿Quién dijo yo? Vale.